Hoy trataremos la lección número 22 sobre el milenio. Esto es parte del curso de escatología. ¿Qué es el milenio? Es una palabra procedente del latín millie, mil, y annus, año. Significa pues un periodo de tiempo de 1000 años. Y su base bíblica del milenio está en Apocalipsis capítulo 22. Entre los versículos 2 y 7, ahí está bien descrito, una palabra muy comprensiva para hablar sobre el milenio. Pero no solo en esos, sino que hay otros pasajes también que hasta el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, Ezequiel nos hablan sobre el milenio. Esta palabra nos habla entonces de 1000 años, pero es horario de hombre. No, en la enseñanza bíblica no da lugar a que esté hablando en forma simbólica. Bueno, eso se determina en la comparación de los pasajes paralelos, ¿no? Será un tiempo de bendiciones sobre la tierra, ya que Satanás estará atado y por tanto el Evangelio será predicado sin obstáculos y la gente va a escuchar, obedecer los mandatos de Dios. Debo recordarles que aquí en el milenio también está funcionando el trato especial de Dios con Israel, porque ya pasó el tiempo de los gentiles. Pero este reino de Jesucristo es en la tierra. Según el Salmos 2:9, dice: el Señor Jesús reinará sin oposición, rigiendo a las naciones. Y ahí está, entre comillas, con vara de hierro. Con vara de hierro. O sea, si vamos a verlo, ¿no? Luego, en los detalles del milenio, ¿no? Será un tiempo de paz, de prosperidad, de bendiciones en la naturaleza. La gente va a vivir así físicamente, en carne y hueso, como dicen, cientos de años, porque Jesucristo va a estar reinando. Jesús va a ser el rey sobre toda la tierra. Esta es una de las cosas que la Biblia describe. Si podemos pensar, ¿no? Anteriormente hablamos de la gran tribulación. La gran tribulación es el reino del anticristo. Aunque el reino soberano de Cristo está sobre todo, pero como que en ese tiempo, los 7 años de la gran tribulación, el anticristo está gobernando, ¿no? Son cosas que Dios permite en esta tierra, y nosotros lo podemos ver allí desde nuestro punto humano, ¿no? Pero como no significa que el anticristo va a triunfar. Es su gobierno, es su gestión, podemos llamarlo, ¿no? Estos 7 años, él va a ser el presidente de todos los presidentes de los países del mundo, hablando así más comprensible, ¿no? Pero es Jesús quien va a estar soberanamente moviéndose ahí en la gran tribulación. ¿Saben por qué? ¿Quién ejecuta los juicios? El anticristo va a poder evitar esos juicios sobre la población que él está gobernando, como dicen, ¿no? Las cosas que él está haciendo. No, Cristo es el soberano Señor. Y entonces estamos hablando de un reino del anticristo durante 7 años. Y ahora pasa a un gobierno de Cristo sobre la tierra, vamos a decir, ¿no? Por 1000 años. 1000 años. Así que no se ilusionen, ¿no? Hay estudios por ahí de que el 7 es número perfecto, ¿sí? Número perfecto. Sí, la gran tribulación va a ser 7 años.
y va a ser un tiempo de engaño, confusión religiosa, doctrinas de demonios. Pero ahí, vamos a decir, se van a salvar muchas personas, Cristo va a estar llevando a cabo sus planes para enrumbándose hacia esa eternidad de gozo, de bienaventuranza para los salvos y también de castigo para los impíos. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el tono, el sabor de la gran tribulación? Lo que está diciéndonos es que el mal no va a triunfar, la maldad, mejor dicho, la palabra correcta debe ser la maldad, porque el mal también es la enfermedad. Entonces la maldad no va a triunfar, lo que va a triunfar es el bien, lo que va a triunfar es Jesucristo. Y ahora aquí en el milenio nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que va a haber ese tiempo de paz, de prosperidad, de salud rebosante, es decir, moralidad? ¿Saben por qué? Salmos 2.9 nos dice, es que Jesucristo va a reinar con vara de hierro. No, ¿qué significa? ¿Qué piensa usted cuando Jesucristo va a gobernar con vara de hierro? Salmo 2.9. Estamos aquí con la Biblia acompañada porque no se puede hablar de teología sin la palabra de Dios. Dice el texto completo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El 10 podemos continuar. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Saben qué significa vara de hierro? Que va a exigir una obediencia total. Jesucristo va a exigir, porque es su reino terrenal y va a estar gobernando sobre personas así con cuerpo físico, con sangre, con carne. No va a estar gobernando sobre los santos que van a estar ya con cuerpo glorificado y ellos están 100% a la obediencia, ¿no? Sino sobre seres humanos como usted y yo, que estamos ahora, que tenemos libre albedrío. Sobre ellos va a estar gobernando el reino Jesucristo, pero va a ser con vara de hierro. Eso significa que cuando Cristo ordena que se hagan las cosas en su gobierno mundial, se va a hacer sí o sí. Ahí no hay lugar a la desobediencia, a la postergación, a la obediencia retardada, que eso significa enmendar un error, sino va a ser obediencia en primera, tiene que ser así, con vara de hierro. Y por eso es que va a haber ese clima de paz. Ahora, ¿por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay tanto la iglesia no está siendo efectiva, vamos a decir, en su labor de conquistar el mundo para Cristo? Porque nuestra obediencia es relativa. Es obediencia a la segunda, a la tercera, a la quinta amenaza todavía. No hay una obediencia radical inmediata, ¿sí? Y eso es un asunto de rendirse ante el Señor Jesucristo. No es que yo me obedezco cuando quiero. Eso ya no es obediencia. Obediencia es hacer las cosas cuando Él ordena, tu autoridad, tu líder, ¿no? Y nosotros como cristianos, cuando Cristo ordena, lo que nos toca es obedecer, no cuestionar, no opinar, sino sencillamente obedecer. Por eso este milenio, esto no es la eternidad, el milenio. Algunos se confunden el milenio con la eternidad, algunas sectas. El milenio es horario hombre, años hombre, 1000 años. Y los años de las personas que viven ahí van a contarse también con el horario, calendario que ahora tenemos. Entonces, eso es el milenio, 1000 años.
Pero sobre el milenio hay diversas opiniones, por eso su tema de esta lección 22 es opiniones sobre el milenio. Entonces ahí vamos a encontrar a los amileniaristas, a los postmileniaristas y a los premileniaristas, así lo describe, ¿no? ¿Qué dicen los amileniaristas? Ellos tienen diversos matices, dice, ¿no? Y por eso también sus diversos puntos de vista, ¿no? Lo que vamos a considerar son algunas de las formas más comunes o más usadas, vamos a decir, ¿no?, de sus opiniones. Ellos dicen, no hay tal cosa como un periodo literal de 1000 años de paz en la perspectiva profética del futuro, en el cual Cristo haya de reinar en la tierra. No hay, para ellos no hay, es por eso dice amileniaristas. Sepáralo y luego milenaristas, ¿no? Dicen, los lugares bíblicos que hablan de un reino terrenal deben aplicarse a la iglesia que ahora está viviendo, ¿no?, y a las bendiciones que el Evangelio incluye para todos los que reciban al Señor Jesucristo durante este tiempo de la iglesia, ¿no?, desde el día de Pentecostés hasta el final de los siglos. Entonces las bendiciones que describe, estamos hablando, ¿no?, de paz, de prosperidad, de salud, ¿no?, moralidad, todo eso, dice, es lo que la iglesia disfruta ahora. Bueno, entonces para algunos, para este grupo, ya estamos en el milenio. En cuanto es, porque en el milenio Satanás va a ser atado, ellos dicen que Satanás ya fue atado desde el momento en que nuestro Salvador triunfó sobre él en la cruz, puesto que allí perdió el diablo sus mal adquiridos derechos sobre la humanidad caída. Así que Satanás ya está atado, ya no tiene poder para actuar, ¿no? Sigue diciendo su posición, ¿no? Estamos describiendo la posición de los amileniaristas. Los bienaventurados que dieron su vida, o sea, que murieron, ¿no?, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, son los santos que murieron durante la presente era de la iglesia. Claro, va a haber una respuesta. Aquí estamos poniendo solamente la opinión de ellos, ¿no? Sigue diciendo, la segunda venida de Cristo es un solo momento, ¿eh? Nosotros que hablamos, recuerde que hablamos, la segunda venida de Cristo tiene 2 fases, así hay que fases, no se olvida de eso, ¿eh? 2 fases. La primera fase, arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia, viene a recoger a su iglesia, pero viene a las nubes, no aparece a esta tierra, no es visible para la humanidad. Y la segunda fase, Jesucristo viene con su iglesia a reinar, ahí sí es visible. No hay 2 segundas venidas de Cristo, sino una sola venida, pero expresado, manifestado en 2 diversas fases, ¿eh? Entonces ellos creen que la segunda venida de Cristo va a ser en un solo momento, al final de la era presente, de la era de la iglesia, ¿no?, cuando todos los muertos, tanto justos como malvados, volverán a la vida. Mira, una resurrección también unidas, no es aparte de la resurrección de los justos, aparte de la resurrección de los pecadores, no, sino solo hay una resurrección. Volverán a la vida al mismo tiempo para ser juzgados ante el gran trono blanco y ser destinados los unos al castigo eterno, los otros a la vida eterna. Entonces es su posición un poco diferente. Entonces no va a haber un juicio para los creyentes, donde los creyentes van a ser juzgados para ser recompensados, sino un solo juicio ante el trono blanco, Apocalipsis 20, 19.
De modo que ahí se decide el destino de las personas. Algunos se van al cielo, otros se van al infierno, a la condenación eterna. Esa es su posición. Luego se va a dar respuesta. Ahora solamente estamos presentando la posición de ellos, ¿no? Tratando de comprender cómo así piensan entonces. En un solo momento, todo arrebatamiento, resurrección, y pasan al juicio y ya a la eternidad. El postmilenarismo es otro criterio, otra posición también que se encuentra. Enseña básicamente que la segunda venida de Cristo se llevará a cabo después del milenio. Por eso postmilenarismo se llama, ¿no? De modo que en la era presente la predicación del Evangelio efectuará, o sea, va a producir como resultado, dice, progresivamente un aumento de paz. Poco a poco va a ir aumentando con más convertidos, más paz, más tranquilidad. Luego también a haber bendiciones espirituales, también va a incluirse la prosperidad material. De acuerdo a la profecía, tiene en su base Isaías 11:9, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto preparará el terreno para el milenio literalmente entendido, aun cuando puede tratarse no de un número exacto, sino aproximado de años. El postmilenarismo no acepta entonces así como decir que debe ser 1000 años horario hombre, sino que ese 1000 puede ser, dice, más o menos, no es una cantidad precisa. ¿Ves? Esta opinión se remonta hasta mediados del siglo XVII. En nuestros días su principal defensor, ¿no?, de esta posición es el autor Loraine Bontner, que escribió un libro, Roman Catolicismo. Esta escuela de pensamiento llegó a hacerse muy popular en los siglos XVIII y XIX, pero sufrió un rudísimo golpe después de la Primera Guerra Mundial. Claro, como estaban diciendo que el Evangelio va a mejorar las cosas en esta tierra, y la Primera Guerra Mundial demostró que no sucede así. Por otra parte, nadie acepta hoy que la humanidad está en vías de progreso moral o económico. Más bien, estamos pasando por una crisis religiosa, moral, económica sin precedentes, y amenazados constantemente por una probable confrontación nuclear entre las grandes potencias mundiales. Así que socialmente estamos hablando, las cosas se van a empeorar, se van a malograr a causa del pecado, porque la práctica del pecado de una generación a otra se intensifica. Por eso en esta generación estamos hablando de los que nosotros somos ya de la generación del siglo pasado. Entonces esta generación de los 2000 para adelante han tenido que crear nuevas palabras para poder designar nuevas formas de maldades, de crueldades. Entonces socialmente las cosas se van a empeorar, pero el consuelo es que el Espíritu Santo será derramado, y entonces individualmente se puede mejorar, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Es una persona que está hundida, esclavizada en el pecado, con el paso de los años va a mejorar. Entonces la reunión de esos cristianos llenos del Espíritu Santo va a ser una iglesia fuerte, capacitada para poder atender las necesidades de las personas que van a estar poseídas por el diablo, esclavo en vicios y pecados, con enfermedades, así que la ciencia médica no va a poder hallar solución. Entonces para eso la iglesia es lo que está preparando, para vivir en esos tiempos difíciles, pero ya no va a vivir
con los recursos naturales, tiene que vivir todas las cosas, lo va a hacer sobrenaturalmente. Entonces, estamos tratando de ilustrar, ¿no? Esta es la posición del postmilenarismo. Entonces, Cristo va a venir después del milenio, pero entonces lo que dice las bendiciones del milenio se van a ir sucediendo poco a poco, se va a ir mejorando, ¿no? según ellos. El premilenarismo, pre es antes, ¿no? En general admite el milenio como un periodo literal de 1000 años, horario hombre, ¿no? Durante los cuales, como veremos en las próximas lecciones, ¿no? El Señor Jesucristo y sus santos con Él reinarán sobre la tierra en completa paz y prosperidad, aun cuando muchos corazones no serán regenerados interiormente. Lo cual explica que al final del milenio, cuando Satanás sea desatado por un poco de tiempo y salga del pozo en que se hallaba una cantidad, una muchedumbre, ¿no? Va a ser seducido por el diablo y van a querer luchar contra Dios. Pues esa es la guerra de Gog, ¿no? Que es el final del milenio. Al final del milenio, al final de la gran tribulación hay guerras, termina con guerra. Entonces se van a unir para luchar, dice, contra los santos y la ciudad amada. En fin, es contra Jesucristo. Para ese tiempo habrá tenido en efecto la primera reacción, es decir, la de los justos, el juicio de los malvados. Tras la segunda resurrección para condenación se llevará a cabo después del milenio. Distintos grupos de premilenaristas dentro del premileniarismo, entonces hay varios subgrupos, podemos llamarlos, ¿no? El primero sostiene que la iglesia será arrebatada antes que comience la gran tribulación. Ojo que estamos hablando en ese orden, ¿no? En ese orden, primero tribulación y luego milenio. Entonces no vaya a confundirse, ¿no? Cuando dice Jesucristo va a venir antes del milenio, entonces de todas maneras va a pasar por la iglesia la gran tribulación. ¿Sí? Entonces aquí hay un grupo, ¿sí?, que sostiene Cristo no va a venir solo antes del milenio, sino antes de la gran tribulación. Esta es la posición mantenida por la gran mayoría de los premilenaristas y es la que mejor se compagina con los pasajes tanto en la profecía en general como de Apocalipsis en particular. Los medio tribulacionistas opinan que la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Aquí lo llama la 70 semana de Daniel. Es decir, antes de los 3 años y medio durante los cuales será notoria y virulenta la persecución suscitada por el anticristo, ¿no? Su apoyo bíblico es Apocalipsis 7:14, pero ya dijimos que este pasaje no se refiere a la iglesia. Apocalipsis 7:14 se refiere. Podamos refrescar la mente, aunque hemos tratado ese tema en otro. Dice, y yo le dije, Señor, la pregunta, ¿quiénes son estos y dónde han venido? Y yo le dije, Juan responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero eso ya no es la iglesia, sino los creyentes de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Finalmente, los post-tribulacionistas afirman que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación. Su pretendida base parece ser doble. Primero Juan 16:36, en el mundo tendréis aflicción,
En el mundo tendréis aflicción, pero no dice la gran aflicción o gran tribulación. Y Mateo 24, 40 al 41 dice, el uno será tomado y el otro será dejado. La una será tomada, la otra será dejada. Es como una advertencia que está hablando, es como una parábola, ¿no? Ninguno de los dos lugares da pie para afirmar que el arrebatamiento tendrá lugar después de la gran tribulación. En el primero, Jesús habla de la aflicción, con la palabra griega philipsis. Simplemente, mientras que la gran tribulación será un acontecimiento singular. O sea, philipsis, aflicción, lo pasan todos los creyentes, pero la gran tribulación lo describe así. Es un acontecimiento muy particular. Mateo 24, 21 lo describe cuando dice, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea, las aflicciones, las tragedias que va a suceder en la gran tribulación no se ha escrito, no se ha contado en toda la historia de la humanidad. Va a haber tanto sufrimiento en ese tiempo. Por eso dice, esto va a ser algo muy particular, ¿no? Muy singular. En cuanto al segundo de los pasajes citados, ya Apocalipsis 7, 14 ya hemos dado de respuesta, ¿no? No es Apocalipsis, es Mateo 24, 40 al 41. Es una parábola, ¿no? Ha de entenderse esto dentro del contexto de la segunda venida del Señor, cuando unos serán tomados para ser llevados a juicio y otros serán dejados para testimonio. Bueno, así lo está interpretando, ¿no? Pero esto también puede suceder en el rapto. No necesariamente está ubicando dentro de la... O sea, en qué momento va a suceder eso. Como hay diversas opiniones, que el rapto va a ser aquí, allá, acá, el otro. Entonces, pero la idea es que esta figura de la parábola está hablando del momento del rapto, porque no sabemos cuál es la condición espiritual de la otra persona que está cerca de nosotros. No sabemos, puede haber ciertas expresiones visibles ante nuestros ojos, pero como el ser humano, es decir, es bien hábil para tener una máscara pública y otra máscara privada, entonces puede estar mostrándonos su máscara pública donde todo parece bonito, pero eso no lo engaña a Dios. Solo Dios conoce cuál es la verdadera condición espiritual de esa persona. Entonces, esas son las opiniones de los diversos maestros teólogos sobre el milenio.